Clase 3 vamos a ver cuestiones de guión, ¿no? La diferencia entre lo que es un guión clásico y un guión interactivo. Y también vamos a ver algunas cuestiones de la industria de los videojuegos, algunos números puntualmente. Sí, todo esto para explicar a dónde nos estamos metiendo. En esencia, cuando hablamos de una historia estándar o clásica o formal o como quieran llamarle, bueno, estamos hablando de una forma de narrar, de forma de contar una historia donde en general el usuario o el lector no tiene cómo elegir lo que va a pasar en esa historia. Y esa puede ser nuestra principal diferencia con el lenguaje que llamamos el lenguaje del videojuego, que es una cosa que todavía está en ciernes, recién se está explorando esto a fondo, no hay todavía una bibliografía tan extensa como para poder explayarse o por lo menos hablar en términos científicos sobre un lenguaje que esencialmente es diferente a la literatura, al cine, a la televisión y que tiene características únicas. Claro, una de las diferencias fundamentales del videojuego, por ejemplo, con la literatura y la cuestión audiovisual, el cine o la TV, es la disposición física, ¿no? del espectador, del público, por así decir. Ya no es un lector o un espectador que está sentado de una cuestión más tranquila, sino que es alguien que está metiendo la mano, ¿no? en la historia, en buscar los diferentes caminos de la historia. Así es. Por ejemplo, acá, ¿usted ve Game of Thrones? Leo y veo. ¿Y cuál es la diferencia entre leer y ver? O sea, cuando estás viendo, ¿qué notas distinto? ¿Qué te gusta más también? A ver. Me gusta más leer. ¿Por qué? Porque hay toda una sutileza y una imaginación mía que no la puedo encontrar en el tiempo de una serie de TV, por ejemplo. En cambio, no he jugado mucho a Game of Thrones, pero las cosas que sí he jugado tienen otro ritmo completamente, ¿no? O sea, que me parece más interesante también. Está bien. Ahí como subtítulo pusimos, ¿no? Pasividad Ujú. versus interacción. Pero la realidad es que si uno está leyendo una obra literaria, por ejemplo, o viendo algo en televisión, está elaborando por su cuenta, está imaginando a su manera y no es una actividad completamente pasiva. No, claro. Sin embargo, pasivo sí es desde el punto de vista de la imposibilidad que uno tiene como espectador de intervenir esa historia. Uno no puede en general decidir, digo en general porque hoy en día existen ya, y esto lo vamos a ver en una clase posterior, existen formatos nuevos, se está explorando y hace muchos años también, por ejemplo, como el caso de Elige tu propia aventura Sí. o los libros juegos o gamebooks, bueno, el jugador o el lector puede de alguna forma intervenir y decidir para dónde va, en lo que llamamos historias ramificadas o en branching que vamos a ver. Pero bueno, si uno tuviera que definir hoy el lenguaje del juego para tratar de entender la diferencia que existe entre escribir un guión para una película y un guión para un videojuego, es esto de lo participativo. Es participativo porque el jugador puede hacer cosas. Si uno mirara o uno pudiera determinar cuáles son las características principales de cada formato, veríamos que cada una tiene un lenguaje único. La literatura es, decimos, conceptual, ¿no? Existe desde hace miles de años, está perfeccionada, es el mejor formato para narrar, sin duda, deja muchísimo a la imaginación del lector y Ujú. eso lo hace muy rico. Si uno después mirara el lenguaje propio del cine, veríamos que son cosas diferentes. No es lo mismo escribir una novela que escribir un guión cinematográfico. Ya hay una segunda capa que es sensorial. Hay imágenes y video en movimiento, además de lo conceptual. Y si uno mirara el videojuego, encontraría una tercera dimensión que tiene que ver con esta interactividad, con el hecho de que el que juega es un actor, está haciendo él lo que puede o lo que le permite el juego, pero está tomando decisiones. Ujú. Es un lenguaje diferente, es un lenguaje, el del videojuego, que toma prestado tanto de la literatura como de la cinematografía algunos paradigmas, algunas herramientas, algunas estructuras o métodos, pero es una cosa nueva. Es algo que necesita todavía ser investigado, que necesita ser desarrollado con mayor amplitud. Y
bueno, mucho de lo que vamos a ver en este curso explota eso, ¿sí? A ver, ¿en qué se diferencia? ¿Cómo puedo yo realmente escribir una historia donde pierdo de alguna manera mi control autoral y pasa a manos de quien está consumiendo esa obra, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos una industria del videojuego en particular que nos funciona a modo de laboratorio a todos los que somos estudiosos del tema, y nos encontramos que cada año que va pasando es más y más la cantidad de personas que se entregan al videojuego como forma preferida de entretenimiento, ¿sí? Y por ejemplo, juegos como los que están en smartphones o en móviles contienen toda esta estructura lúdica que vimos en la clase pasada, y también tienen algún tipo de narrativa que puede no estar exactamente en el mismo formato, sino afuera de ese formato. Mucho de eso nosotros llamamos transmedia, ¿verdad? Sí. Bueno, los números de la industria son apabullantes. Este año, 2018, que estamos grabando esto, Newzoo, la consultora holandesa, dice que se reúnen unos 138 mil millones de dólares a nivel global entre todos los formatos y plataformas de videojuego. Y hablando con la gente de Turner Argentina, que conocemos, nos dicen que en cine y televisión se llegó a 105 mil millones de dólares. Es decir, la industria del videojuego hoy supera la del cine y la televisión. Es decir, hay una tendencia de la gente a entretenerse por medio del videojuego y de los formatos participativos o interactivos. Y es que si también te pones a pensar en que el jugador promedio, ¿no? Se está diciendo que es unos de 35 años, Así es. uno podría decir que, y 35 es el promedio, ¿no? O sea, hay por arriba también, y en determinados países probablemente haya más jugadores que en otros, habría que ver eso. Es como que casi la mayor cantidad de personas del mundo son jóvenes, ¿no? O sea, son jóvenes de ese Claro, rango, no jóvenes, digamos, son de ese rango de edad, ¿no? O sea, como nosotros. nosotros, por supuesto. Claro, Eh, y bueno, masivamente, aparte las nuevas generaciones, entran hacia los videojuegos, y mismo las generaciones más viejas entran a los videojuegos aunque no se den cuenta, ¿no? Desde el celular, y bueno, ese entretenimiento que están consumiendo. sí, y esto significa lo siguiente. Hay una tendencia global, mundial, la gente se está volcando masivamente al videojuego y al formato interactivo, Ujú. que no solo es videojuego. Se viene el cine interactivo, la televisión interactiva, hay un montón de cosas interactivas donde la gente ahora puede intervenir porque aparte le gusta intervenir, y entonces toda la industria en general va virando hacia este tipo de formatos. Es muy interesante entonces aprender a hacer guiones interactivos, historias interactivas, porque no solo van a ser útiles en el videojuego, sino en muchos otros formatos. Bueno, metiéndonos más ya de lleno en el tema, en la clase siguiente vamos a estar viendo un poco de terminología que necesitamos para eh, dar paso a las técnicas de diseño de historias interactivas. Nos vemos.